Esqueleto del Antiguo y Nuevo Testamento, clase 8. Bendiciones, vamos en la clase de Panorama Bíblico, es la octava clase. El día de hoy vamos a estudiar juntos cómo Jacob va a vivir a Canaán y cómo José y él tiene sueños de parte de Dios. Ellos se encuentran ahora en Sucot, hacen tiendas y se establecen allí. Luego Jacob y su familia cruzan el río Jordán para ingresar a la tierra de Canaán, y allí se van a establecer en la ciudad de Siquem. Siquem es la misma ciudad a donde fue Abraham cuando salió de Padán Aram y llegó a Canaán. Y dice que el hijo de Hamor Ebeo, príncipe de Siquem, vio a Dina. Hamor es el padre, es el jefe de la ciudad, y Siquem es uno de los hijos de Hamor. También dice que Jacob compró una parte del campo en donde plantó una tienda en manos de los hijos de Hamor, padre de Siquem. Jacob compró este campo por un precio de 100 monedas. Parece que Jacob tenía pensado quedarse un buen tiempo por ahí. Jacob tenía una hija que se llamaba Dina, y ella quería ver cómo vivían las mujeres en la ciudad de Siquem. Quería ver cómo se vestían, estaba muy interesada y con mucha curiosidad. Porque acuérdense que Dina venía de otro lado, venía de Aram. De esta forma es que ella va hacia Siquem para conocer cómo era el lugar. Estando ahí en la ciudad de Siquem, es deshonrada y abusada por Siquem, hijo de Hamor. Luego, al enterarse de esto, los hermanos de Dina se entristecen mucho y se enojan en gran manera, en especial Simón y Leví. Por otro lado, Siquem y su padre Hamor querían tomar a Dina como esposa para Siquem. Así que vienen a hablar con Jacob y sugirieron hacer paz y llevarse bien. Y también pidieron a Dina por mujer para Siquem. Entonces, la familia de Jacob dijeron: nosotros no podemos emparentarnos con incircuncisos. Si ustedes realmente quieren tomar a Dina por mujer para Siquem, tendrán que circuncidarse todo varón de la ciudad. Al oír esto, les pareció bien a Siquem y a su padre, y en la puerta de la ciudad, Siquem dijo a muchas personas que pasaban por ahí: estos varones son pacíficos con nosotros, habitarán en el país y harán comercio en él. Y dice también que lo bueno es que ellos tienen ya mucho ganado, así que todo eso se va a quedar con nosotros y para nosotros. Entonces, así y de esta forma, es como con estas palabras Siquem persuade a todos los hombres de la ciudad a que se circunciden. Y fue así, y pasaron varios días. Cuando los hombres eran circuncidados, imagínense que no contaban en aquellos tiempos con los medicamentos del día de hoy. Eso debió haber sido bastante doloroso. Además que no podían moverse por varios días, y es allí cuando viene Simeón, Leví, juntamente con otros hermanos y criados, y matan a todos los varones de la ciudad de Siquem. Al oír lo que sus hijos habían hecho, Jacob se enoja en gran manera y les dice: nosotros somos pocos en número, seremos vengados por todos los cananeos, y se preocupó en gran manera. A partir de este acontecimiento, podemos nosotros ver cómo Jacob había cambiado mucho durante los 20 años que había vivido con su tío Labán. Luego se le aparece Dios y le dice: anda a Betel, levanta altar allí y adora a Dios. Es así como Jacob llama a toda su familia y a sus criados y les dice que iría a Betel. ¿Pero por qué? Porque cuando él estaba huyendo de su hermano Esaú, fue allí en donde Dios se le apareció, lo fortaleció, y él le había prometido a Dios levantar un altar allí. Y es así como toda la familia, al escuchar la historia de Jacob, deciden también ir junto con él a Betel. Pensemos ahora un momento. ¿Cómo se habría sentido Jacob al ir a Betel por primera vez huyendo de la ira de su hermano Esaú? Habría sentido mucha desesperación, mucho conflicto, mucho problema. Habría estado muy preocupado,
por cómo iba a ser su vida en una tierra que no conocía, allí, en Harán. Y fue justo allí, en medio de esa incertidumbre, que Dios se le apareció en sueños y le dijo: yo estaré contigo, yo te dejaré a ti esta tierra, yo estaré contigo y te protegeré a donde fueres tú, y podrás volver con bien. Esa fue la convicción que Dios le dio a Jacob. Y ahora Jacob va a volver a ese mismo lugar, a Betel, para levantar un altar allí e invocar el nombre de Dios. Y fue en esa ocasión en que Dios le dio un nombre a Jacob y le llama Israel. Una vez más, confirma su nombre. En verdad, cuando Jacob huía de su tío Labán y se encontraba en Mahanaim, se encontró con el ángel de Dios y luchaba con él. ¿Se acuerdan que fue descoyuntado su muslo y aquel ángel le preguntaba por su nombre y él respondió Jacob? Luego el ángel le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino que se llamará ahora Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y así fue como recibió un nombre nuevo. Después que estuvo toda la noche luchando contra Dios hasta que rayó el alba, él debió haber estado orando toda la noche. Después de ver a su familia cruzar el río Abón, se quedó del otro lado orando por su vida y por su hermano Esaú. ¿Se acuerdan que había hecho diferentes grupos de ganado, de criados, y le fue enviando poco a poco a su hermano Esaú, para que un poco se le aplacara su ira? Y es que en realidad Jacob tenía mucho temor por lo que su hermano Esaú podía hacerle a él y a toda su familia como un acto de venganza. Es por esa razón que pienso que debió haber estado orando mucho toda la noche, luchando contra el ángel, y fue ahí cuando recibió el nombre de Israel. Y es en esa mañana que llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque él dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Después de aquella lucha que tuvo con el ángel, recibe un nuevo nombre, el nombre de Israel, y tiene un encuentro con su hermano Esaú. Ya para ese entonces, Jacob se muestra como un hombre con más denuedo. ¿Se acuerdan que antes mandó a su familia delante de él y él se quedó al último? Ahora es diferente. Ahora vemos que él va a estar adelante de su familia, hablando con Esaú, pidiéndole que le conceda el favor. Es así como Jacob lo vemos en Betel nuevamente para levantar altar delante de Dios e invocar su nombre, haciendo memoria del pacto que había establecido con Dios, de que Dios le iba a dar toda esa tierra a su descendencia. Fue como una oportunidad en la que Dios le confirmó la promesa, el pacto que había establecido con él. Amados, cuando estamos en dificultades, debemos aferrarnos a Dios. Él nos dará fuerza para que podamos soportar cualquier dificultad en esta vida. Y de allí, Jacob vuelve a descender hacia el sur y caminó hacia Belén. Por otro lado, Raquel queda encinta y da a luz a Benjamín y muere. Es así como sepultan a Raquel en Betel, luego desciende más al sur y llega a Hebrón, en donde se establecen, y es allí en donde su padre Isaac muere y queda sepultado en la cueva de Macpela. Es justamente en ese lugar donde vive Jacob con sus 12 hijos, y entre ellos se encontraba José. Ahora bien, amados seminaristas, nos enfocaremos un poco más en la historia de José. Los hijos de Jacob pastorean ovejas, pero dice que también de entre los 12 hijos, José y Benjamín eran los hijos de su amada esposa Raquel. Entonces, Jacob sentía un amor especial, casi llegando al punto del favoritismo por José y Benjamín. En el caso de José, no lo hacía trabajar, le ponía una túnica de colores para que estuviese siempre con él. Todas estas actitudes de preferencia de parte del padre hicieron que los hermanos de José lo miraran con envidia y hasta con enojo. Luego, un día José tiene un sueño. En este sueño, en medio del campo, dice que se levantaba el manojo de José
y los otros 11 manojos se inclinaban delante del suyo. Entonces a la mañana siguiente fue corriendo y le contó este sueño que había tenido delante de todos sus hermanos. Y les dice: miren, soñé con 11 manojos que se inclinaban delante de mí. Entonces, al escuchar este sueño, también provocó el enojo y la ira de parte de todos sus hermanos. ¿Tú vas a ser líder sobre nosotros?, decían ellos. Y con más razón comenzaron a odiarlo. Otro día tiene otro sueño, y él cuenta que 11 estrellas se inclinaban delante de él. La luna y el sol también lo hacían, se inclinaban delante de él. Cuando José le cuenta esto a sus padres, los padres también quedaron un poco resentidos y hasta rezagados. Pero también dice la Biblia que Jacob meditaba en esto. Así dice la palabra de Dios. En el capítulo 37 de Génesis, los hermanos de José estaban apacentando las ovejas. Ellos habían ido al norte. Su padre los había enviado a Siquem para que puedan apacentar sus ovejas. En aquella época, era común que los pastores recorrieran grandes distancias para conseguir pastos, y en el caso de Moisés fue de la misma manera. Moisés fue desde el desierto de Madián hasta el monte Horeb buscando pastos frescos para las ovejas. Ahora bien, veamos el mapa. Fijémonos en el mapa. Arriba se encuentra Beerseba. Arriba de Beerseba está Hebrón, y todavía un poco más arriba hay una ciudad llamada Siquem. No sé si pueden ver aquí el mapa. En el centro, en la parte de abajo, hay dos caminos que se juntan, y eso es Siquem. Está al lado de Siquem se encuentra Sicar. Y en dirección al norte, no puedo usar ahora el láser porque ahora lo tengo el mapa amplificado. Pero ahí hay un lugar que se llama Dotam. Bien, entonces los hermanos de José llegaron a Siquem, apacentando las ovejas que el padre les había encomendado. Hasta que un día, Jacob manda a José para que vea si estaban bien sus hermanos. José, con una túnica de colores, se dirige entonces a Siquem para poder ver a sus hermanos. Cuando José llega a Siquem, no los encuentra allí, gente de ese lugar. Por casualidad, ¿no han visto pastores con estas ciertas características? Y un varón le dice: los he visto que se dirigían hacia Dotam. Entonces José parte hacia Dotam. De Siquem tuvo que haber ido un poco más hacia el norte. Dotam se encuentra un poco más hacia el norte. Entonces José fue hasta Dotam y allí halló a sus hermanos. De lejos, los hermanos lo reconocen y dicen: miren, ahí viene el soñador con su túnica de colores. ¿Qué le vamos a hacer? Y empiezan a conspirar contra José para atentar contra su vida. Pero Judá los convence de no matarlo. Y al final los hermanos deciden poner a José en un pozo o en una cisterna. En ese tiempo, ¿cómo eran las cisternas? ¿Para qué servían las cisternas? Acuérdense que en el tiempo de la antigüedad no había mucha lluvia en la tierra de Canaán, y entonces tenían cisternas grandes, lugares en donde juntaban el agua de las lluvias. Por esa razón, era común ver a un lado del patio o en algún lugar de la casa una cisterna grande donde se juntaba el agua de la lluvia. La Biblia dice que en la cisterna donde habían echado a José no había agua. Es decir, la cisterna en donde debía tener agua no había agua. ¿Por qué razón? Porque José necesitaba mantenerse con vida, ¿verdad? Entonces los hermanos esperaban que José muriera ahogado en la cisterna. Pero como estuvo vacía la cisterna, José también estuvo con vida. Y luego de eso, ¿qué hicieron? Justo pasaban por allí los madianitas mercaderes, a quienes los hermanos de José lo venden, y entonces esos mercaderes a su vez llevan a José a Egipto, en donde sería vendido,
y es comprado al final por Potifar, el oficial del faraón, capitán de la guardia. Es como si fuera el jefe día del faraón. Al principio, José trabajaba en la casa de Potifar, y como trabajaba con mucho fervor, Potifar le hizo mayordomo de toda su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Ahora bien, pensemos detenidamente. ¿Cómo se habría sentido José al ser aborrecido por sus hermanos, al ser vendido como esclavo por sus propios hermanos? ¿Cómo se habría sentido José en ese momento? Seguro que habrá sido un sentimiento terrible, de mucha miseria y de desesperación. Quizá en ese momento José se estaría arrepintiendo de haberles contado a sus hermanos los 2 sueños que él había tenido, ya que por causa de eso había aumentado el odio de sus hermanos hacia él. Pero Dios, en Génesis capítulo 15, ya le había dicho a Abraham que su descendencia iría a una nación en donde serían sometidos a servidumbre, y que después de 400 años volverían a la tierra de Canaán. ¿Y por qué Dios tomó esta decisión? Yo les conté en las clases anteriores, ¿se acuerdan? Si José fue vendido, fue por la voluntad de Dios y para ser utilizado por Dios. Si José reveló el sueño que había tenido, es porque él había creído en ese sueño y entendió lo que Dios quería hacer, enaltecerle, quería utilizarle y que lo iba a levantar por encima de sus hermanos. A lo mejor uno puede tomarlo como una muestra de inmadurez, la forma en cómo él contó este sueño a sus hermanos. Pero así lo contó. ¿Por qué? Porque él tenía la convicción de que Dios lo había escogido con un propósito especial. Y él verá su confirmación en varias instancias. Ya José, estando en casa de Potifar, era mayordomo de la casa. Pero su esposa, la esposa de Potifar, le tentaba y lo probaba cada vez que lo veía y le decía: duerme conmigo, duerme conmigo. Pero José le dice: mi señor ha puesto en mi mano todo lo que tiene, ninguna cosa me ha reservado sino a ti. ¿Cómo podía yo hacer este grande mal y pecar contra Dios? Se está refiriendo contra aquel que le dio el sueño, ¿verdad? A él se estaba refiriendo. Y es de esta forma que José le respondía a la esposa de Potifar. Otro día, la mujer de Potifar lo asió de sus ropas y le dijo: duerme conmigo. Amados, José era esclavo y la esposa del amo le estaba diciendo: duerme conmigo. Humanamente, pensando, si no hubiera temido a Dios, pudo haber dicho: bueno, es la esposa de mi amo, entonces va a traerme beneficios, me va a tratar mejor, me va a vestir mejor, y podría de repente recibir muchos favores de parte de ella. Pero José no tomó ese camino, sino que tomó la determinación de vivir conforme a la palabra de Dios. Y aún dejando sus ropas en las manos de ella, salió y huyó. Pero la mujer de Potifar, cuando vio a su esposo en la casa, le dijo: el siervo hebreo quiso deshonrarme y por eso grité y él huyó. Por esa razón José es puesto en la cárcel. Pero aún en la cárcel dice la palabra de Dios que Jehová estaba con José. Y dice que el jefe de la cárcel vio con ojos de gracia a José y le entregó en sus manos, en manos de José, el cuidado de todos los presos que estaban en aquella prisión. Si José halló gracia delante de Dios, es porque temía a Dios en todos sus caminos y vivía delante de la presencia de Dios en todo momento, y había tomado la determinación de no pecar contra él. Entonces Dios también lo respaldó con prosperidad. Un día, de entre los presos había un copero y también un panadero. Los dos tienen un sueño y José interpreta ambos sueños. En cuanto al panadero, le dice que en 3 días será colgado en la horca, y al copero le dice que en 3 días sería restituido su cargo como copero del faraón. Luego José le dice al copero: acuérdate de mí cuando tengas este bien. Y conforme había interpretado José, el panadero muere y el compañero, el copero, es restituido en su trabajo.
Pero el copero, aunque estaba delante del faraón en todo momento, se había olvidado por completo de lo que había sucedido con José en la cárcel. Pero un día, el faraón tiene un sueño y nadie del reino podía interpretar ese sueño. Y es ahí cuando el copero se acuerda de José y le cuenta lo que había pasado en la cárcel, que conoció a un joven llamado José y que le había interpretado un sueño y que todo se cumplió conforme a su interpretación. Entonces el faraón mandó a buscar a José y le cuenta el sueño que había tenido. Y José se los interpreta y dice que vendrán 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, seguido por 7 años de hambre, un hambre que consumirá toda la tierra. Así que en el tiempo de la abundancia deberían de juntar los granos y los alimentos para el tiempo de la escasez. Y podemos ver más adelante que todo lo que dice José se cumplió al pie de la letra. Y entonces, al ver esto, el faraón, que se cumplió todo lo que José había interpretado, pone a José como gobernador de todo Egipto. Ya había una gran sequía, no solamente en Egipto, sino también en toda la tierra de Canaán. Jacob y sus hijos se habían quedado sin alimento, por tanto, envía a sus hijos a Egipto a comprar algo de alimento. Y es allí cuando los hermanos de José lo ven, pero no lo reconocen como tal. La segunda vez que van a comprar alimentos, José les revela su identidad y les dice que es el hermano de ellos y les pide que vuelvan con Jacob para que puedan vivir en Egipto. Entonces, Jacob llega con sus hijos. 70 personas en total vienen a vivir a Egipto. De esta forma llega Jacob con toda su familia a Egipto. Dios ya le había dicho a Abraham que en una tierra extranjera viviría su descendencia, ¿se acuerdan? Y saldrán después de 400 años de esclavitud para poder volver a tierra de Canaán. Todo esto que había sido prometido por Dios en Génesis capítulo 15 se cumple en la vida de Jacob. José le dice a su padre Jacob: te voy a llevar ante el faraón. Él te preguntará a qué se dedican ustedes, y ustedes dirán que son pastores de oveja, y pidan que se les dé la tierra de Gosén para habitar allí, porque tienen mucho ganado. De esa misma forma habla Jacob delante del faraón, y éste le entrega la tierra de Gosén para que fuera habitada por los hebreos. Ahora quiero mostrarles mediante un mapa cómo era la tierra de Gosén. Aquí está Beerseba. Esto que les estoy marcando es Beerseba. No sé si se dan cuenta, pero ahí hay una flecha roja. Por aquí habrían llegado a Gosén, que es casi la desembocadura del río Nilo. Es una tierra muy fértil, es una tierra muy propicia para la agricultura. El faraón les da el permiso, les da la autorización para que puedan vivir allí Jacob y su familia. Pero dice en la Biblia que los egipcios aborrecían a los hebreos pastores, y por eso no se acercaban a ellos. Y en realidad esta es la protección de Dios para con su pueblo. Así Dios aisló a los hebreos y los protegió. Pensemos, de haber vivido en Canaán, si hubieran mezclado con otros pueblos. Por eso es que Dios los aisló en medio de Egipto para hacer de ellos una nación grande y de un linaje puro, que no se mezclara su sangre con los egipcios y ellos pudieran mantener el linaje puro. Y entonces Jacob y sus hijos viven en Gosén. Jacob ya es anciano de edad, y entonces José lleva a sus 2 hijos, a Efraín y a Manasés, a Jacob, para que les pueda bendecir. Sentó a su primogénito Manasés del lado de la mano derecha de Jacob, y a su segundo hijo, Efraín, del lado de la mano izquierda de su padre Jacob, y le pide que por favor los bendiga. Entonces, si el padre extiende su mano, está Manasés, y al lado izquierdo se encuentra Efraín. En lugar de bendecirlos así, Jacob cruza sus manos y los bendice. Al ver esto, José
con disgusto quiso cambiar la mano de su padre y Jacob le dice, lo sé, lo sé. ¿Y qué más dice? Manasés también va a ser bendecido, pero Efraín recibirá una bendición más grande. Y también dice que serán suyos los dos hijos de José. Amados, ¿cuándo se cumple esto? Más tarde, cuando Josué va a dividir la tierra de Canaán, no las distribuye en nombre de José, sino que en nombre de los dos hijos de José, es decir, de Manasés y de Efraín. A ellos dos los pone por el mismo nivel de sus tíos Isaacar, Gad, Judá o Benjamín. ¿Se dan cuenta? Cuando se distribuyen las tierras, Efraín y Manasés reciben su parte como si fuesen una tribu más. Así se cumple la palabra cuando Jacob les dijo, míos son, refiriéndose a Efraín y a Manasés. Y después de esto, al poco tiempo muere Jacob, y José le pide permiso al faraón para ir a la tierra de Canaán y sepultar a Jacob. José subió con mucha gente, con una gran marcha y gente de a caballo. Se hizo un escuadrón muy grande para sepultar en la cueva de Macpela. Después de la muerte de Jacob, los hermanos de José, los 10 hermanos, se comenzaron a sentir inseguros. Gracias a su padre, José no de sus hermanos, pero ahora pensaban, y ahora que está muerto Jacob, ¿qué pasará con los? Entonces ellos deciden hablar con José y nuevamente ellos le piden perdón por la maldad que habían cometido contra él. José llorando los escucha y con misericordia les dice, no tengan miedo, ustedes pensaron en hacerme mal contra mí. No tengan miedo, ustedes pensaron hacer mal en contra de mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, y así los consoló. Amados hermanos, aquí tenemos algo sorprendente en José. Él tenía todo el derecho de odiar a sus hermanos porque ellos lo habían vendido como esclavo y sufrió José como esclavo. Pudo haberse vengado de sus hermanos después de la muerte de su padre, y él tenía la potestad de poder hacerlo, pero no lo hizo así. Más adelante, José, ya siendo avanzado en edad, muere. Génesis termina en el capítulo 50, y el último capítulo, la última parte, trata sobre la muerte de José. Y antes de morir, José les deja un testamento y dice, en algún momento Dios tendrá misericordia de ustedes y los llevará a la tierra prometida. Y cuando ustedes salgan de aquí, lleven de aquí mis huesos. Y así les pidió, y así fue como murió José. Y de esta forma termina Génesis capítulo 50. Y así también termina el libro de Génesis. Y la Biblia continúa diciendo en Éxodo que se levantó sobre Egipto un rey, un faraón, que no conocía a José. Los reyes en Egipto eran llamados faraones. Cada uno tiene su nombre. Pero así como nosotros hablamos de César en el Imperio Romano y los identificamos como emperadores, así también llamaban faraón a los reyes de Egipto. En el caso de Filistea, llamaban a su rey Elimelec. De esta manera en Egipto los llamaban faraones. Entonces se levantó un rey en Egipto que no conocía a José. Aquel faraón de Egipto somete a esclavitud al pueblo hebreo. Construyen pirámides, construyen palacios, los hacen trabajar, los persigue grandemente y los esclaviza por unos 400 años. Ya entramos aquí entonces al libro del Éxodo. Aparece Moisés. El pueblo de Israel es sometido a esclavitud bajo un rey que no conocía a José. Y como veían que los israelitas se multiplicaban en gran manera y en número, el faraón, temiendo que esto pasara a mayores y el pueblo se rebelara, manda a las parteras a matar a todos los niños varones que naciesen. Una mujer llamada Jocabed de la tribu de Leví,
quedó encinta y dio a luz un hijo varón. Viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses y la partera no lo mató. Luego, ya no pudiendo ocultarlo más tiempo, la mamá tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en la orilla del río. La princesa, la hija del faraón, descendió a lavarse al río y rescata al niño, y es así como Moisés vive 40 años en el palacio real. Moisés sabía cuál era su origen, que él era hebreo de nacimiento. Sabiendo esto y teniendo esto en mente, que era hebreo, un día ve a un hebreo y a un egipcio. El egipcio estaba golpeando y maltratando al hebreo. Entonces Moisés mató al egipcio de un golpe. Moisés había crecido como hijo de una princesa y vivió como príncipe en un palacio. Pero al matar a un egipcio se convirtió en un homicida, y por temor de lo que había hecho, huye de allí. ¿Y a dónde se va? Se va al desierto de Madián. Entonces es así como comienza la vida de Moisés. Les quiero mostrar dónde queda la tierra de Madián, o el desierto de Madián. Les voy a mostrar el mapa. A veces les muestro el mapa, otras veces una diapositiva, otras veces un cuadro. De verdad espero que ustedes puedan entender mejor con cada una de estas herramientas. ¿Dónde queda entonces la tierra o el desierto de Madián? Cruzando el Mar Rojo, esta parte de acá es Madián. Y la tierra de Gosén está aquí. De la tierra de Gosén huye y llega a la tierra de Madián. ¿Y cómo se estableció allí? Llega a un pozo de agua y allí conoce a Séfora y se casa con ella. Entonces se convierte en el yerno de Jetro, que era un sacerdote gentil en aquella zona. Cuida ovejas durante 40 años. Aquí hay algo muy interesante. En el tiempo de la antigüedad, para conocer a una mujer, iban al pozo. Miren al siervo Eliezer. El siervo de Abraham fue al pozo de Aram, ¿se acuerdan? Para conocer a Rebeca y la tomó por mujer para Isaac. Jacob también, cuando huía de su hermano, fue a un pozo que se encontraba en Aram y allí conoció a Raquel y se casó con ella. Hoy, Moisés huye al desierto de Madián, llega a un pozo y ahí conoce a Séfora y se casa con ella. Es muy interesante, ¿verdad? Y por 40 años, Moisés va a cuidar las ovejas de su suegro Jetro. Y su vida va a ser la vida de un pastor. Cuando se cumplen los 40 años, Moisés toma las ovejas, da vuelta por el desierto de Madián y llega hasta el monte Horeb. Les voy a mostrar cuál es la ubicación. Este es el desierto de Madián. La casa de Jetro habría quedado por aquí, por esta zona. Aquí está el monte Sinaí, en la parte sur del Sinaí. Entonces, en el tiempo de la antigüedad, miren toda la distancia que debió haber recorrido con sus ovejas. Pero esto era común en la antigüedad, buscando pastos frescos para el ganado, y así fue como llegó hasta el monte Horeb. Dice que estando allí, vio una zarza que ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Y esto le pareció muy extraño, por esa razón se acercó y oyó la voz de Dios diciendo: Moisés, Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Allí, en donde Dios está, es lugar santo. Y el monte de Sinaí va a ser un lugar muy significativo, tanto para Moisés como para el pueblo de Israel. Porque es ahí donde Dios les va a dar la ley.
Entonces Dios, ahí en ese lugar y en ese momento, le da un llamado a Moisés, que irá ante el faraón y sacará al pueblo de Israel de Egipto. Tendrá que hablar con el faraón para sacar al pueblo de Israel de allí. La vida de los hebreos en aquel tiempo debió haber sido muy difícil. Muchos clamaban, oraban, pedían auxilio y pedían también la ayuda de Dios. Entonces Dios dijo, ya es tiempo, y le da este llamado, esta encargatura a Moisés. Moisés había vivido 40 años en el desierto, había sido humillado hasta el extremo, y decía, yo ya no puedo hacer esto, yo soy tardo en el habla, no puedo decirle nada al faraón. Dios le pregunta a Moisés y le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Él dice, una vara, échala en la tierra. Moisés la echó en la tierra y esa vara se convirtió en una serpiente. Dios le mandó a tomarla por la cola y se volvió una vara en su mano de nuevo. Dios le confirma el llamado. Moisés se niega. Dios le dice ahora que meta su mano en su seno. Él metió su mano y cuando la sacó su mano estaba leprosa. Dios le vuelve a decir, mete tu mano una vez más. Lo volvió a hacer y había vuelto su mano como la otra carne. Moisés le dice a Dios, si me preguntaran a mí, ¿quién me mandó a sacar a Israel? Dios le dice a Moisés, diles que yo soy el que soy. Y el yo soy me envió a vosotros. Dios no es creación, existe por sí mismo desde antes de la eternidad. Él es, ¿no? Entonces Dios le dice a Moisés que él hablará a Aarón y Aarón hablará a su vez al faraón. El faraón no soltará al pueblo de Israel sino hasta después de muchos prodigios y milagros que Dios hará en Egipto. Moisés obedece a la palabra de Dios. Van a donde está su suegro Jetro, le revela la decisión que había tomado y vuelve a Egipto juntamente con su esposa Séfora. Allí se encuentra con Aarón y comienza su ministerio del éxodo egipcio. Luego le dice al faraón que Dios le mandó a sacar al pueblo de Israel y que tienen que salir él con todo el pueblo 3 días de camino hacia el desierto para presentar sacrificio a Dios. Como era de esperarse, el faraón se lo niega y sabemos que Dios manda 10 plagas. ¿Se acuerdan cuál es la última plaga? Hasta la 9ª plaga, el faraón tiene el corazón endurecido y no deja salir al pueblo de Israel. Pero en la 10ª plaga, todos los primogénitos mueren, y es recién en esta plaga que el faraón les da la autorización para salir de Egipto. Entonces, en la 10ª plaga, cuando se muere toda la primogenitura, Israel también debía de sufrir esta plaga. Entonces Dios le mandó a Moisés decir al pueblo que maten un cordero por familia y que pintaran el tindel de la puerta con la sangre del cordero. Y entonces el ángel de la muerte seguiría de largo, es decir, pasaría de largo y no entraría en la casa de los hebreos. Y es por eso que se celebran las Pascuas. Cuando hacía muy poco yo me había convertido, pensé que las Pascuas tenían que ver con otra fecha. Yo me había confundido en realidad. Pascua en inglés significa Passover, que significa pasar de largo. ¿Por qué? Porque todas las casas cuyos dinteles estaban pintados con la sangre del cordero, el ángel de la muerte pasaba de largo. En eso, todo el pueblo de Israel pintó y se cubrió con la sangre del cordero para poder ser libre de esta plaga. Aparte, debían asar el cordero y comer la carne asada al fuego, panes sin levadura, juntamente con hierbas amargas. ¿Y cómo debían comer todo esto? Ceñidos sus lomos, con vestidos calzados en sus pies, con un bordón en su mano, y debían de comer apresuradamente. Entonces, cuando salieron de ahí, Dios les mandó a pedir toda clase de alhajas, piedras preciosas, y cuando el pueblo de Israel pedía a los egipcios, dame esto, dame el otro, los egipcios le entregaban todo. Y es así como los israelitas despojaron a los egipcios.
Anteriormente, yo les había dicho que Moisés tuvo un encuentro personal con Dios en el monte Horeb, y él se negó varias veces diciendo: yo no puedo, envía a quien debas de enviar. ¿Por qué habrá dicho esto? Cuando estuvo en el palacio viviendo por 40 años, él era príncipe, tenía autoridad como tal. Pero en los 40 años que vivió en el desierto de Madián como un simple pastor, él fue humillado en extremo. El pastor Moody describió de la siguiente manera la vida de Moisés. Moisés vivió 40 años en el palacio, 40 años en el desierto de Madián y 40 años guiando al pueblo de Israel en el desierto del Sinaí. Entonces el pastor Moody lo explicó en 3 etapas. La primera etapa, cuando Moisés vivió en el palacio. Yo soy alguien. Moisés se sintió importante. En la segunda etapa, cuando Moisés estuvo en el desierto cuidando las ovejas de su suegro Jetro, yo no soy nadie. Vemos a Moisés con un ego completamente quebrantado. Y la tercera etapa, cuando ya se encuentra con el pueblo de Israel en el desierto y los guía por 40 años allí. Yo soy el cuerpo de Dios. Por 40 años estuvo cautivado por Dios, en las manos de Dios, haciendo lo que Dios le mandaba, y lo encuentro muy interesante esta forma de ver esta historia. El pueblo de Israel recibe la guía de Moisés, salen de Egipto para ir hacia la tierra de Canaán, pero lo primero con lo que se encuentran es con un gran problema. El Mar Rojo por delante y por detrás al faraón juntamente con todo su ejército que venían tras el pueblo de Israel. Creo que el faraón, al pensar en lo que había hecho, se arrepintió y entonces quiso volver a salir con mucho ejército para impedir que el pueblo de Israel se fuera de Egipto completamente. Les voy a mostrar este mapa. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, camino a la tierra de Canaán, pero primero quiero mostrarles esto. ¿Por qué camino entró Israel de Egipto a la tierra de Canaán? Había un camino bien conocido. Abraham vino a Egipto y volvió a Canaán. Isaac también, Jacob también. Jacob con su familia vino desde Beerseba hasta Egipto. Entonces, en realidad, había un camino muy conocido, ¿verdad? A pesar de esto, Dios no quiso que el pueblo tomara un atajo o un camino directo hacia la tierra de Canaán, sino que los guió por otro camino. Ustedes pueden ver la ruta delineada en azul en sus pantallas. Esta es entonces la que los lleva hacia el sur, y ellos tienen que cruzar el Mar Rojo. Entonces tienen al Mar Rojo por delante y al faraón por detrás. Es decir, estaban entre la espada y la pared, no podían seguir ni adelante ni retroceder. Entonces Dios manda a Moisés extender la vara hacia el Mar Rojo. Moisés toma la vara de Dios, extiende su mano sobre el mar, y sabemos nosotros que el mar se divide en dos, y el pueblo de Israel pudo cruzar en medio del Mar Rojo como por tierra seca. El faraón, al ver esto, intenta cruzar también juntamente con todo su ejército, pero cuando estaban en medio, fueron enterrados por el agua. Amados seminaristas, cuando cruzan el Mar Rojo, se encuentran con las aguas amargas de Mara, y entonces Moisés echa unas ramas de un árbol y las aguas se endulzan. Más adelante llegan a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras allí. En ese lugar beben agua y reciben la gracia de Dios. Pero en la travesía del pueblo de Israel por el desierto, ellos se quejan mucho contra Dios. Se quejan porque tienen hambre, se quejaban porque tenían frío, se quejaban porque no tenían agua para beber. Cuando estaban en el desierto de Sinaí, por 40 años, el pueblo de Israel se queja unas 10 veces al menos con grandes quejas. La primera queja es cuando tienen hambre y Dios les concede el maná para saciar su hambre.
Dios manda al pueblo tomar cada uno lo que pudieran comer en ese día, por un solo día. Solo el día anterior al día de reposo tomarían 2 porciones para el día. El pueblo de Israel, muchos no lo hicieron de esa forma, no hicieron caso a Dios y tomaron más de lo que necesitaban. Y entonces la palabra de Dios dice que el maná hedía. Eso también está registrado en la Biblia. También llegan a un lugar llamado Referín. No había agua para beber. Entonces Dios manda a Moisés a golpear la peña y sacar agua de allí para que el pueblo pueda beber. Otra cosa también ocurre en Referín. Es cuando viene a Amalek y pelea contra Israel. Se libra una batalla, pero esto lo vamos a ver en la próxima clase, es decir, en la 9ª clase. Vamos a ver también cómo el pueblo de Israel llega frente al monte Sinaí y se queda unos 11 meses, tiempo en el que Moisés recibe la ley, las leyes de sacrificio. Y luego en Números, capítulos 10 y 11, se levanta la nube del tabernáculo y ellos acampan. En la clase que viene veremos todo esto. Ojalá que podamos llegar hasta los campos de Moab. Muchas gracias por el esfuerzo del día de hoy, amados seminaristas. Nos vemos en la clase número 9. Gracias.